Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio, bueno, a nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo. Es que ahora el estudio lleva el término estudio en su nombre y específicamente hoy entramos a la lección ya número 19, el nacimiento virginal, tal cual anunciábamos en el grupo esta nueva lección. Y esta nueva lección obviamente está basada, o gran parte de ella está basada, y vamos a iniciar considerando un pasaje de la Escritura que se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 14, el cual dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Así dijo Isaías, el profeta Isaías, al rey Acaz, era rey de Judá, y en ese contexto de Isaías capítulo 7 le dice estas palabras que yo creo que la mayoría, si no todos nosotros, conocemos muy bien. Siria e Israel, es decir, el reino del norte, habían hecho una alianza que era peligrosa para los intereses del reino del sur, Judá. Acaz estaba lleno de miedo y el Señor envió a Isaías para animar al rey Acaz y darle la seguridad de que su nación sobreviviría a ese peligro. Y predijo Isaías, o Dios a través de Isaías, el nacimiento de un niño y describió a los enemigos de Judá como desolados antes de que los años de madurez llegaran al niño. Bien, ese es el contexto, ese es el trasfondo, pues explicado de una manera muy simple. Vamos ahora a ver lo que dicen algunos que no quieren creer en nada sobrenatural en la Biblia. Estamos hablando de los críticos bíblicos, es decir, los que analizan el texto buscando supuestamente discriminar entre el texto que era el original y el texto que no era el original. Pero dentro de esa ciencia de la crítica textual están los que, además de decirte, creo que estos son los manuscritos que mantienen evidencia a su favor suficiente para considerarlos lo que realmente escribieron los profetas y los apóstoles. Están los que aún luego de ya determinado el texto analizan ese contenido para decirte esto realmente pasó y esto de acá es puro invento. Así, la alta crítica le llaman. Vamos entonces a nuestro primer punto, que tiene que ver con la posición radical. Los críticos que rechazan los relatos del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús como un mito vano y que desprecian la idea de que un profeta podía predecir ese evento siglos antes de que sucediera, enfatizan el contexto de su profecía y tratan de demostrar que esto de que una virgen daría a luz, o una joven, como vamos a verlo en un momento, daría a luz un niño, pues se refiere a algún niño y a alguna mujer que vivieron en la época de Acaz y no algo que sucedería siglos después, como lo muestra Mateo y lo muestra también Lucas y de hecho todo el Nuevo Testamento. La teoría de estos críticos se basa en dos argumentos. Primero, que supuestamente, dicen ellos, o tratan de hacernos creer que la palabra, esto que ven aquí al lado mío, o aquí, más o menos creo que lo estoy señalando, a ver, no, es hacia acá, sería aquí así, ¿sí? Esto que ven aquí al lado mío no es una palabra hebrea en realidad, son letras hebreas para ilustrar que estamos analizando texto hebreo. Luego usaremos una que tiene letras griegas, pero tampoco es una palabra, solo son símbolos o letras griegas para simbolizar que estamos analizando un término en griego, simplemente. Bien, aquí abajo, sí, sería, no, hacia allá. A ver, todavía me estoy acostumbrando a esto de la pantalla. Allá abajo, lo que tenemos allí sí es lo que queremos enfatizar en este punto, es que la palabra hebrea, alma, que es la que se traduce en la versión Reina Valera como virgen, dicen ellos que realmente significa mujer joven, que está en edad de casarse y puede o no puedes significar, o no necesariamente tiene que significar una virgen. En segundo lugar,
que no sería señal para Acaz, el rey Acaz de Judá, ningún consuelo contra las amenazas de Siria, decirle que un niño nacería siglos después y que Siria estaría desolada antes de que ese niño llegara a una edad madura. Noten, hasta allí parece tener mucho sentido. Estos son hombres que analizan los textos griegos y hebreos de la Biblia, se supone que tienen conocimientos en estos idiomas y nos están diciendo la primera razón para que les digamos que están malinterpretando Isaías 7:14 es que la Reina Valera, bueno, no dirán la Reina Valera, esta gente habla alemán y otros idiomas, pero un ejemplo, la versión común que tenemos en la Reina Valera, dirían, la Reina Valera, la traducción que usted utiliza, dice virgen en Isaías 7:14, pero el término alma, el término hebreo alma, significa simplemente una joven que está en edad de casarse, pero puede que esté casada, puede que no esté casada, no necesariamente significa virgen. Y lo segundo, creemos que no era una virgen, porque, o sea, una virgen que iba a dar a luz siendo virgen, era un milagro, porque recuerda que estas personas quieren descartar lo sobrenatural. Dicen, sino que era una muchacha que iba a tener un hijo y ese hijo iba a representar algo histórico, algo grande que ayudaría mucho a Judá a no desaparecer. Bien, entonces, si estos eruditos, estos estudiosos nos dicen que alma no debe traducirse o no necesariamente hay que traducirlo como virgen, definitivamente que tenemos que meternos a ese jardín y encontrar la verdad. Así que hablemos del significado del término hebreo alma. Es cierto que la palabra significa virgen en este pasaje y que el pleno significado de esta profecía, como muchas otras del Antiguo Testamento, no se entendió en el momento en que fue pronunciada. Noten en cuanto al significado de la palabra que cuando vamos al Nuevo Testamento, Mateo afirma que es una profecía del nacimiento virginal. Las otras 6 veces que alma se usa en el Antiguo Testamento significa virgen. Los eruditos judíos que tradujeron la versión de los 70, es decir, que eran 72 traductores, 70 o 72 traductores judíos que estaban en Egipto, que se les pidió que tradujeran el Antiguo Testamento, primero los 5 libros de Moisés, pero luego todo el Antiguo Testamento a el idioma griego, que era el idioma que hablaban o que dominaba en ese momento en Egipto, porque Egipto estaba gobernada o gobernado por los descendientes de Alejandro Magno. Alejandro Magno, recuerde que era el gran rey del imperio griego. Así que bueno, aquí estoy dando unos datos para que nos ubiquemos. Uno de esos descendientes, no descendientes, perdón, uno de esos generales que tomó Egipto tuvo su descendencia y ahora sí, uno de los descendientes de aquel general, Ptolomeo Filadelfo, gobernando Egipto, pero siendo griego, tiene una gran biblioteca en Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría, y él quiere que en esa biblioteca estén los libros más famosos del mundo, incluso cualquier libro, él quiere que sea la más grande del mundo. Entonces sabe de las escrituras hebreas y manda a buscar 70 algunos dicen 70, algunos dicen 72 expertos judíos que también obviamente fueran conocedores del idioma griego para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Bueno, debido a que el trabajo lo hicieron alrededor de 70 personas, entonces a la versión se le terminó llamando la versión de los 70 o la versión Septuaginta. Esto sucede en el 285 antes de Cristo. Y estos señores, los de la versión de los 70, tradujeron alma, Isaías 7:14, cuando la pasaron del hebreo al griego por la palabra griega, perdón, parsenos, que es la que tenemos ahora en pantalla. Recuerde, la palabra alma es hebreo y ellos que la van a pasar al griego eligen en el griego la palabra parsenos. Ahora, ¿qué sucede con este término parsenos? Que solo, es término griego, solo puede traducirse como virgen. De hecho, el profesor Willis Beecher dice, si un judío o un cristiano puede probarme que en algún pasaje de la escritura
Alma significa una mujer casada, le daré, bueno, en el lugar donde vivía, 100 florines, aunque solo Dios sabe dónde puedo encontrarlos. James Orr, en su gran libro El nacimiento virginal, cita a Lutero y añade el comentario significativo de que los 100 florines de Willis Beecher nunca han sido reclamados. No lograron ni lograrán encontrar un texto donde Alma se refiera a una mujer que ya esté casada. Entonces, ¿qué fue lo que prometió Dios a través del profeta? Hablemos del milagro prometido. La objeción de que esa profecía, eso de hablar de que dentro de varios siglos vendrá un niño, no ofrecería consuelo a Acaz, lleva a uno a preguntar qué mayor consuelo podría haber tenido Acaz que el de que su nación sobreviviría no solo a la alianza que estaban haciendo sus enemigos, en este caso a Siria e Israel, sino que sobreviviría a muchos enemigos y a muchas situaciones durante siglos. ¿Cómo no iba a sentirse feliz por ello? Además, que Judá sería grande y poderosa, mientras que Siria llegaría a estar desolada. Hermanos, cualquiera que sea el significado específico de la profecía, lo que Acaz desea escuchar era claro o se ve muy claro. Siria sería destruida mientras que Judá continuaría en un futuro largo y glorioso. Además, ¿cómo podría haber sido una señal para acá si una joven en Israel, que eso pues pasaría cada rato, si una joven en Israel se enamoraba o era desposada por cierto hombre por allí y bueno, se casaba y daba a luz un hijo? ¿Cómo le ayudaría a él y cómo le ayudaría a Judá simplemente un evento tan natural como ese y tan común? Tal nacimiento no habría sido un milagro, por lo tanto no habría sido una señal. Y recuerde que el texto habla de darle una señal a este rey, y una señal implica un milagro. El contexto nos muestra esto, porque si vamos más atrás del versículo 14, encontramos estas palabras en el profeta. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, refiriéndose al Seol, o de arriba en lo alto. Aquí no se está pidiendo un evento natural, se está pidiendo una manifestación poderosa de Dios haciéndolo sobrenatural, haciendo algo que más nadie pudiera hacer, la marca divina. Se le está diciendo, exige la promesa de una señal que va a ser estupenda. Ese milagro no fue otro sino el nacimiento virginal del Mesías. Ahora, algunos han dicho, otra vez para tratar de seguir con su teoría de que el texto se refería a un niño nacido en aquella época, que el niño es un niño del que habla Isaías, que era hijo suyo y que nació y que precisamente pues le puso un nombre, por si usted estaba buscando algún nombre curioso para ponerle a su hijo, pues aquí tenemos al niño de Isaías. El esfuerzo de decir que Isaías estaba prediciendo el nacimiento natural de algún niño en su propio tiempo, presumiblemente su propio hijo, falla por completo a la descripción del niño en los capítulos siguientes de su libro. Además, la esposa de Isaías no era Parcenos, no era Alma, no era virgen, obviamente. Ese nacimiento no habría sido un milagro, una señal como implica Isaías 7:14 y su contexto. El nombre del hijo de Isaías, nacido poco después de esto, fue Maher Salal Hasbaz, que en hebreo significa el botín se apresura, la presa se apresura. Esto, como puede ver, es absolutamente diferente del nombre que recibiría el niño de la profecía, que es Emanuel, y como todos sabemos, es Dios con nosotros, que es el equivalente de Jesús. No hay la más mínima sugerencia en el texto de que el niño nacido para Isaías fuera el cumplimiento de la profecía. ¿Qué más nos convence de esto? La manera en la que se describe a este niño.
El crítico que está tan ansioso por interpretar el versículo 14 a la luz de su contexto no está tan ansioso por interpretar todo el capítulo 7 a la luz de su contexto. Si Isaías hubiera querido decir que alguna joven en Israel pronto daría luz y que antes de que creciera el niño, Siria no existiría, entonces pues deberíamos esperar en los capítulos siguientes un nacimiento pues de ese niño que el profeta, que Dios había prometido a través del profeta, porque recuerde que ya había dicho Moisés que si algún profeta anunciaba alguna cosa y luego esto no se cumplía, se debía considerar mentiroso y se le debía castigar como tal. Entonces, ¿qué pasa con Isaías? Si él dijo que era un niño que iba a nacer en aquella época, se esperaría que después de la profecía se nos contara del cumplimiento. ¿Se da ese relato? No. Si usted ha leído a Isaías, se da cuenta que no. Pero se menciona al niño este que iba a nacer nuevamente. Sí. En el 9º capítulo y en pasajes sucesivos, el niño es descrito en términos que se refieren claramente al Mesías mismo, porque dice la escritura en Isaías 9, versículos 6 y 7, que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese no era un niño cualquiera y no era un ser humano cualquiera. Ahora, hablemos de dos escuelas radicales. Alrededor de este pasaje, Isaías 7:14, gira gran parte del ataque al nacimiento virginal. Para aquellos que niegan el hecho, deben explicar el origen de los relatos de Mateo y de Lucas, donde claramente se dice que el niño nace de una virgen. Ahora, un grupo de críticos liderados por dos señores llamados o apellidados Harnack y Lovenstein afirman que los relatos de Mateo y Lucas fueron inventados por los primeros cristianos bajo el hechizo, entre comillas, de esta profecía. Ellos vieron que Isaías 7:14 predecía un nacimiento virginal para el niño y así lo entendieron, así lo vieron, aunque no era así, dicen estos críticos. Y bueno, su imaginación hizo el resto, supuestamente. Otros críticos como Schmeidel, Chain, Soltau y también Unzener son igual de positivos en afirmar que el Antiguo Testamento no pudo haber sido la fuente de esa doctrina o de esa creencia, sino lo que ellos llamaron un mito o una leyenda que surgió supuestamente por contaminarse Mateo y Lucas de estar leyendo fuentes paganas, de estar leyendo historias de las religiones paganas. Con gran ímpetu, los dos grupos de críticos, como pueden ver, se destruyen mutuamente. El segundo grupo deja en claro que Isaías capítulo 7, versículo 14, no fue entendido generalmente como algo que se refería al Mesías. No está entre los 456 pasajes que Alfred Edersheim cita como que siempre se interpretaron de manera mesiánica o como referencia al Mesías por parte de los judíos. Ellos señalan que los judíos en los primeros siglos cristianos o los primeros siglos de desarrollo de la iglesia cristiana atacaron amargamente la interpretación de Mateo y que la idea del nacimiento virginal era tan ajena a las ideas religiosas de los judíos que no podría haber sido inventada bajo ninguna influencia judía. Por lo tanto, dicen, pues esta gente tuvo que haber leído a los griegos, tuvo que haber leído a los persas, tuvo que haber leído a los chinos, tuvo que haber leído a los panameños, a saber a las historias de quién leyeron y se contaminaron con esas ideas y luego así entendieron Isaías y tuvieron que escribir Mateo y tuvieron que escribir Lucas queriendo avanzar o defender una teoría que estaba basada en el paganismo y no en la verdad bíblica. Por supuesto, tenemos que decir de manera contundente en nuestro siguiente punto que no hay lugar para un mito. Harnack y Lovenstein señalan en respuesta que la creencia en el nacimiento virginal de Cristo puede rastrearse hasta la cuna misma de la iglesia y que tomaría largas décadas para que este mito se desarrollara a partir de fuentes paganas. Noten cómo por un lado y por el otro están dando al final la misma explicación de
en realidad esto del nacimiento virginal fue inventado, pero una escuela dice, esto se inventó desde que nació la iglesia. De una vez ellos intentaron vender esta idea para hacerle creer a la gente que Cristo era Dios y que de esa manera pues obedecieran el evangelio. Y los otros dicen, no, 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 jamás pudo haber nacido cuando nació la iglesia, porque eso significaría que judíos criados en el judaísmo se pusieron a inventar estas cosas. No puede ser. Eso tuvo que haber venido mucho tiempo después, cuando ya empezó a entrar gentiles a la iglesia y se fueron contaminando los hermanos con ideas de esos otros pueblos. Eso es lo que está queriendo decir. Pero esto destruye su propia teoría también, pues habría sido necesario que pasaran largos siglos para desarrollar ese mito a partir de cualquier fuente, sea fuente judía, que no hay rastro de que lo hubieran pensado, lo hubieran creído así, o de fuente pagana, que sí, hay unas historias, hablaremos de eso más adelante, en algunos pueblos, hablando acerca de nacimientos virginales y todo esto, pero ya explicaremos por qué no tienen nada que ver con la historia bíblica que registran Mateo y Lucas y que había profetizado ya Isaías. Estos críticos prueban concluyentemente, demasiado concluyentemente para su propio bien o alegría, que no hay lugar para ese desarrollo en la historia cristiana primitiva. Finalmente, argumentan con gran fuerza que los primeros cristianos no podrían haber tomado estos relatos de leyendas paganas, ya que continuamente expresan el más alto horror ante estas historias burdas que contaban las naciones paganas o gentiles. Así, los dos grupos de escépticos o de incrédulos se destruyen mutuamente y dejan los relatos de Mateo y Lucas como claros y destacados en la investigación de esta historia. Pero vamos entonces a la base de la posición radical. Las teorías postuladas, ofrecidas por estos críticos radicales para explicar el origen de estos relatos son tan numerosas y tan contradictorias que cada una proporciona, sin que nosotros tengamos que hacer mucho esfuerzo, la refutación de la teoría de su vecino y revela el carácter superficial y vano de todas estas teorías. La única base real que cualquiera de los grupos de críticos tiene para sus objeciones es la convicción de que las nuevas ideas científicas, por ejemplo, bueno, no tan nuevas, la teoría de la evolución, prueban que un nacimiento virginal es una imposibilidad. Esto no puede clasificarse, obviamente, como evidencia o argumento. Es meramente el reflejo de un grandioso egotismo y autosuficiencia que tiene el hombre pensando que él tiene todas las respuestas y que lo que él diga que no puede ser, pues no puede ser. Pero bueno, hablando de lo que digan, como dice también la canción, pues tenemos que hablar acerca de insinuaciones. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de expresar disgusto hacia aquellos que intentan destruir la creencia en el nacimiento virginal de Jesús mediante insinuaciones encubiertas a través de libros, a través de conferencias, a través de debates públicos. Se les debe clasificar a estos hombres junto con aquellos que se dedican a destruir la reputación de una buena mujer mediante suposiciones maliciosas y calumnias basadas en sus propias suposiciones o conjeturas. Presentados ante la corte de los hechos y la evidencia histórica, no tienen más prueba que su propio prejuicio y sus pésimas presuposiciones. El doctor H.E. Fosdick ha intentado expresar en un lenguaje popular la insinuación de que los relatos de Mateo y Lucas se derivan de las historias indefiniblemente viles del mundo pagano sobre el nacimiento de alguno de sus héroes. Afortunadamente, la mayoría de las personas son capaces de distinguir entre las historias de, digámosle, folclore sobre nacimientos sobrenaturales que surgen en una atmósfera allí toda borrosa, oscura, no muy bien definida de la superstición, y distinguirlo del testimonio histórico directo ofrecido en documentos
tan cercanos o tan cercanamente relacionados en el tiempo con los hechos descritos como para pertenecer a la esfera no del mito, sino de la historia. En otras palabras, se redactó estos libros en un tiempo tan cercano a los hechos. Recuerde que cuando decimos tan cercano, no es que se empezó a escribir la siguiente semana o el siguiente mes. Hoy, en el mundo en el que vivimos, todo lo queremos ver cuando decimos un tiempo corto. ¿A qué te refieres? ¿Tiempo corto es 3 meses? ¿Tiempo corto es un mes? ¿2 semanas? No, cuando hablamos de historia, hablamos de tiempos cortos porque, como les decía en la ocasión que estudiábamos acerca de manuscritos, pues hay manuscritos que sí tienen una diferencia de 125 años desde los eventos bíblicos hasta que se redactó ese manuscrito. Y parece para nosotros 125 demasiado, pero luego cuando vemos que obras clásicas de la antigüedad, que son respetadas hoy, consideradas absolutos o casi absolutos originales de sus autores, y vamos a ver cuántos manuscritos tienen una cantidad de 7, 5, 16, etcétera. Números así. El Nuevo Testamento ya hemos visto que tiene entre manuscritos, códices, fragmentos, más de 5.000. Además, decía también que, aparte de los pocos, muchos libros de la antigüedad que están totalmente ya documentados como libros de aquellos antiguos autores, la diferencia entre el manuscrito que tienen y los eventos es de a veces hasta 1.000 años. No pasa eso con los escritos o con las copias o los manuscritos de la escritura bíblica, porque hay un tiempo muy, muy corto, históricamente hablando. Y debido a ese tiempo muy corto, no se daba el espacio entonces para que pudieran, como decíamos, inventar. De hecho, James Orr, que ya lo hemos citado, nos comparte su perspectiva acerca de esto. No sé si desean leer, tienen el acceso allí para leer, para que no escuchen solamente mi voz y los que después vean el video no escuchen solamente mi voz. Si desean leer, está disponible. Si no, continúo, no hay problema. Ok. Dice James Orr, se refieren a una persona histórica y se presentan, como vimos, en un contexto histórico, con detalles circunstanciales de nombre, lugar, fecha, etcétera. O sea, así no se presentan los mitos y las leyendas. Los mitos con los que se les compara, griegos, romanos, babilónicos, persas, no muestran nada de este tipo. Son simplemente completamente ahistóricos. Ahistórico es no histórico. Vagos, amorfos, atemporales, ni fecha definida tienen. Su origen se encuentra muy atrás en el amanecer del tiempo, mayormente en la personificación poética de fenómenos naturales. Pero, sin duda, urgir estas fábulas groseras como analogías o que se pueden comparar a la historia de los evangelios es mostrar una extraña ceguera ante los hechos del caso. Es un hecho que ninguna de estas historias tiene que ver con un nacimiento virginal en el sentido en el que aquí estamos interesados.
Bien, problema resuelto acá con la carga de los micrófonos, así que retomamos de todas maneras. Punto 2. Estamos resumiendo la evidencia de por qué no puede descartarse como mitos lo que escribieron Mateo y Lucas, más bien debe valorarse como lo que son. Decíamos que en el segundo punto que estos primeros capítulos de Mateo y de Lucas son partes inseparables de estos evangelios. De hecho, no se puede producir evidencia manuscrita de ninguna relevancia en su contra. Toda la evidencia de manuscritos que hay atestigua que realmente Mateo y Lucas redactaron eso tal cual está allí. Y se dice que, por ejemplo, en Mateo 1.16 hay algunos manuscritos que no coinciden 100%, pero note, no está hablando el 1.16 específicamente del nacimiento virginal. Se encuentra en un manuscrito del siglo XII, en algunos otros manuscritos tardíos y en una serie de manuscritos que le llamaron en griego el diatesarón. El diatesarón, que eran manuscritos en árabe también sobre el Nuevo Testamento. Ok, disculpe, sé que se reinició, hoy es un día curioso, ¿verdad? Se reinició ahora se reinició ahora nuestra sesión de Zoom. Bien, retomamos nuevamente. Bueno, este video va a salir curioso, ¿verdad? Pedimos disculpas a los que luego escuchen todo esto juntos. Primero nos falló el micrófono y luego de que ya habíamos retomado, simplemente Zoom se reinició. Pero continuamos, no hay problema. Lo importante es que podemos seguir. Decía entonces que no, a nivel de manuscritos, no hay ninguna evidencia en contra de lo que escribieron Mateo y Lucas. Más bien es en Mateo 1.16 que hay algunas diferencias en algunos manuscritos, pero no tienen nada que ver con la historia del nacimiento virginal. Aparte que las diferencias, las supuestas diferencias son tan insignificantes que no vale la pena ni siquiera entrar a analizarlo. Entonces, ¿qué debemos decir? Pues que el desesperado recurso de Harnack, de Schmeidel, de Bons Soden y todos estos críticos textuales, al cortar Lucas 1.33 y 34 del texto, como si nunca hubiera estado allí, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia en los manuscritos en contra de que ese texto existiera, que esto ilustra más bien el amargo prejuicio del crítico y el carácter intachable del trasfondo textual de los relatos del nacimiento virginal. Así que su odio y su interés en querer eliminar estas porciones bíblicas más bien demuestran que les molestan, les incomodan y que tienen tanta evidencia a su favor que prefieren quitarla de en medio o intentar quitarla de en medio, aunque obviamente no lo han logrado. Estos primeros capítulos de Mateo y Lucas no pueden ser separados, como ya mencionábamos, de los respectivos evangelios. Están firmemente unidos como partes integrales de estas dos biografías de Jesús. En tercer lugar, Mateo y Lucas, al ofrecer este testimonio, encajan y complementan el resto del Nuevo Testamento en este asunto. Arrojan ellos una gran cantidad de luz sobre las profundas discusiones de la encarnación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que son presentadas en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Pablo y Juan evidentemente presuponen el nacimiento virginal y construyen sobre él al ofrecer su concepción total de la persona de Jesús. En cuarto lugar, la cita de antiguos mitos que ya mencionábamos sobre el nacimiento de héroes o dioses y diosas es un chisme vano, a menos que se pueda establecer alguna conexión literaria entre estos y el Nuevo Testamento. En quinto lugar, la gran importancia del nacimiento virginal en el significado del divino de Cristo o en su cualidad siempre recalcada por los escritores inspirados de ser divino, se muestra por los ataques persistentes
y amargos de los radicales en su contra, porque ellos no quieren reconocer que Jesucristo es Dios, y cualquier cosa que pudiera demostrar eso, ellos tratan de eliminarlo. En sexto lugar, el hecho de que la mayoría de aquellos que niegan el nacimiento virginal también niegan la ausencia de pecado y la preexistencia de Jesús, y de hecho la encarnación misma de Dios en la persona de Jesús, ¿verdad? Dios haciéndose carne, como dice el apóstol Pablo allá en Timoteo. Pues, ¿qué nos dice eso? Aboga por una conexión esencial entre la manera en la que nació Jesús y la concepción del Nuevo Testamento sobre él. Si Jesús es Dios y existió desde la eternidad, ¿cómo podría entrar al mundo sino a través de un nacimiento milagroso? La forma de su nacimiento parece esencial para demostrar la encarnación misma, la inexplicable unión, pero real unión que hubo entre lo humano y lo divino. Bien, vamos a dedicarle un espacio más al término con el que iniciamos este estudio, que es el término hebreo alma. Y vamos a pasar rápidamente a la base primaria de esto. La creencia del cristiano en la doctrina del nacimiento virginal se basa sólidamente en el testimonio claro, inequívoco e inspirado divinamente de los libros de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento. Esta es la base primaria, pero no la única. La otra evidencia es, vamos a llamarle corroborativa. El cristiano cree que la palabra alma significa virgen porque cree que Mateo fue dirigido milagrosamente por el Espíritu Santo al escribir su narrativa. El testimonio de Mateo es preciso, tiene que ser preciso. Y él cita a Isaías 7:14 como el clímax de la evidencia que presenta. Afirma que Isaías estaba prediciendo o profetizando el nacimiento virginal de Jesús, del Mesías más bien. Y Mateo, que está escribiendo en griego, Isaías escribió en hebreo, Mateo traduce alma por la palabra griega parsenos, que es una palabra precisa. ¿Y por qué decimos que es precisa? Porque la literatura griega es enfática sobre el hecho de que Atenea, la que era la diosa patrona de Atenas, esta diosa era virgen. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que el templo en la ciudadela de Atenas se llamaba el Partenón. Entonces, la diosa esta, que era virgen, tenía allí el Partenón, que es precisamente ese vocablo del que también obtenemos Parsenos, y que significa simple, llana y siempre virgen. También hablemos un poquito acerca de la Septuaginta, la versión de los 70 de la que contábamos un poco hace unos minutos. Una poderosa evidencia corroborativa se ve en la versión de los 70, como explicaba, traducida en Alejandría, Egipto, por 70 eruditos judíos enviados desde Jerusalén por el sumo sacerdote a petición de Ptolomeo Filadelfo, por allá por el año 285, y que se extendió hasta el 247 antes de Cristo. Ellos, estos eruditos judíos, tradujeron alma en Isaías 7:14 por la palabra griega parsenos. No puede haber duda sobre la erudición de estos escribas judíos y su conocimiento de su idioma materno, el idioma hebreo. Frecuentemente dan ellos, en su versión griega, una traducción libre del texto hebreo que tienen ante sí, pero la cuestión de una paráfrasis o un texto libre no se da aquí. Ellos realmente traducen un término por el otro. Tradujeron una palabra hebrea por una palabra griega equivalente. Ellos estaban realmente cerca del momento en que Isaías escribió, en comparación con los críticos de la antigüedad o los críticos modernos que tratan de echarle tierra, como decimos acá en Panamá, a los 70 o a la versión de los 70. Estos señores, estos eruditos judíos, tradujeron cerca de 3 siglos antes del nacimiento de Cristo en Belén. No pudieron entonces haber sido motivados por algún tipo de prejuicio o favor respecto al evangelio cristiano. Simplemente tradujeron el texto que tenían ante sí. ¿Hasta dónde discernieron el misterio del significado
de este pasaje obviamente no podemos saberlo, pero deben haber visto claramente que un tremendo milagro le fue prometido a Acaz por medio de Isaías y que esto requería que Alma fuera traducido por la palabra griega específica que siempre significa virgen, parsenos. Sugerir que Isaías pudo haber estado refiriéndose al nacimiento natural de algún niño en su tiempo es ridiculizar el pasaje, es ir en contra de él y es desechar en este sentido la revelación de Dios. Y una de las cosas que nos ayudan a ver que los judíos habían entendido clara y plenamente que este término se refería a un niño que nacería de una virgen en el futuro, lo podemos notar aquí en nuestro siguiente punto. Los judíos invierten su posición. Tanto los judíos del primer siglo como los primeros cristianos tenían un gran respeto por la reverencia, por la Septuaginta. De hecho, debo decir que incluso le tenían una gran reverencia, sobre todo los judíos, por ver en ella una traducción que creían ellos que había sido dirigida milagrosamente por el Espíritu Santo también. De hecho, el judío alejandrino Filón sostenía que esta traducción era divinamente inspirada. Los eruditos hebreos que escribieron el Talmud, ese compendio de tradiciones y reglas del judaísmo, sobre todo el Talmud babilónico, también atribuyeron la inspiración divina a los traductores. Pero cuando los cristianos comenzaron a proclamar el evangelio y se hizo evidente cuán claramente la Septuaginta respaldaba las doctrinas cristianas, como en la traducción de Isaías capítulo 7, versículo 14, entonces los judíos que hasta ese momento habían defendido que el texto hablaba de un niño que nacería de una virgen y que esa sería la señal de que ha venido el Mesías, invirtieron completamente su posición y se volvieron en furia contra la versión Septuaginta. Cuando tuvieron la traducción de un prosélito judío llamado Aquila en mano, empezaron entonces con más fuerza a contradecir la Septuaginta. Procedieron también a quemar y a destruir todas las copias de la Septuaginta que pudieron. Intentaron atacar el nacimiento virginal mediante dos métodos. Primero, historias groseras que inventaron para acusar a María de fornicación y hacer de nuestro Señor Jesús un hijo ilegítimo. Esas fabricaciones calumniosas han sido reavivadas y defendidas por el doctor Niels Fer de la Universidad de Vanderbilt. En segundo lugar, intentos de negar que el término hebreo alma o alma, perdón, signifique virgen y afirmar que Betulá era la palabra hebrea que se habría utilizado si se hubiera querido decir allá en el texto de Isaías 7:14 que era una virgen. La controversia ha ardido, como siempre, a lo largo de los siglos. Los primeros eruditos cristianos dieron sus refutaciones devastadoras a ambas líneas de ataque. Dado que el racionalismo de los últimos 2 siglos ha llevado a tantos eruditos a abandonar la fe cristiana, encontramos que estos modernistas también se unen a los incrédulos judíos en ambas líneas de ataque. Y no solamente ellos, es que también hay comités de traducción de Biblia que por algún motivo, algún miembro de ellos o todos ellos han tenido interés en querer tergiversar el texto bíblico respecto a la doctrina del nacimiento virginal. Miren, aquí en pantalla les estoy citando 3 versiones bíblicas con sus siglas, que sería la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos y la nueva Biblia viviente. Cuidado, mucho cuidado. La publicación de estas traducciones ha llamado la atención general sobre esta controversia del significado de alma, porque ellas tradujeron la palabra como joven en Isaías 7:14. Pero cuando vamos a Mateo 1:23, traducen allá virgen. Así, empuñaron una espada de 2 filos. ¿Por qué? Una espada de 2 filos, no me estoy refiriendo a la escritura, sino contra la escritura, afirmando, con traducir joven en Isaías 7:14, están afirmando que Isaías no se refiere a ningún nacimiento virginal del Mesías. Y al traducir virgen en Mateo 1:23, que Mateo
está citando la profecía de Isaías, están acusando indirectamente a Mateo de falsificar la evidencia cuando declaró que sí predijo Isaías ese nacimiento virginal. Y no solamente esto se da en las traducciones en español, por supuesto también en las traducciones en inglés. De hecho, en un documento oficial, que en español se llamaría una introducción a la versión revisada estándar del Antiguo Testamento, el comité del Antiguo Testamento hizo que el erudito judío incrédulo de nombre Dr. Orlinsky, quien era miembro de su comité, escribiera su defensa de la traducción de Isaías 7:14 por joven en lugar de virgen, en la admisión más perjudicial que ha venido de los eruditos radicales que hicieron esta versión, la versión revisada estándar. El doctor Orlinsky establece que su autoridad para traducir Alma como joven mujer es la traducción de Aquila, realizada en el siglo II después de Cristo. Prefirieron, recuerde, los judíos eliminar a la Septuaginta, la que se había hecho 285 años antes de Cristo, prefirieron quemarla, eliminarla y tomar una traducción del hebreo al griego que se hizo en el siglo II después de Cristo, o sea, más de 100 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este hombre, Aquila, era un prosélito judío, ni siquiera era judío este caballero, pero él incorporó el tipo de interpretación judía que era corriente en su época y evitó los elementos cristológicos que se habían introducido en el texto de la Septuaginta. Así, Aquila tradujo la palabra hebrea alma en Isaías 7:14 literalmente como la joven mujer, en lugar de la palabra virgen que los cristianos ya habían estado utilizando y predicando basándose en el texto de Mateo. Aquí podemos presentar evidencia detallada de que el tipo de interpretación judía que era corriente en su época era el mismo tipo que se ve en el Nuevo Testamento, cuando los judíos hostiles acusaban también a Jesús de ser un glotón, de ser un bebedor de vino, que se hacía amistad con pecadores y publicanos, que seguro tenía una alianza con el diablo y que era culpable de blasfemia. La evidencia es abrumadora de que Aquila es simplemente una ortografía helenizada, es decir, una manera griega de llamar a un individuo que es más conocido en la historia y es Onkelos. Y que este Onkelos y este Aquila son el mismo hombre. Dos, que en realidad son uno, o uno que se pone dos nombres, o que por lo menos en griego se le llama Aquila, pero es el Onkelos del Talmud, ese mismo que fue uno de los que apoyó aquel rumor de que Jesús había nacido como producto de la fornicación entre María y un soldado romano, ¿sí? Que le decían Yeshua ben Pantera o Jesús hijo de Pantera o de Pandera. Ese rumor, uno de los que promovió eso como uno de los redactores del Talmud fue Onkelos, pero se cree que entre los griegos era conocido como Aquila. Hay muchas cosas en común entre ellos dos, entonces ya sabemos por dónde cojea estas personas, ¿no? Hablemos también de Orlinsky, que lo mencioné ahorita como uno de los, era un erudito judío, o es, no sé si ha muerto, erudito judío, pero incrédulo, que participó del comité de traducción de una Biblia de esta llamada en Estados Unidos, no está en español, la revisión estándar. Bueno, es evidente que el doctor Orlinsky acusa a los cristianos de haber interpolado en la Septuaginta lo que él llama los elementos cristológicos, es decir, que de alguna manera trataron de meter en el texto de la Septuaginta palabras que les ayudaran para luego decir, mire, se cumplió la profecía. Afirmaciones e insinuaciones de que el Mesías debe ser un ser sobrenatural eran desechadas automáticamente por el doctor Orlinsky. Moses Hadas también acusa a los cristianos de haber interpolado estos elementos cristológicos en la Septuaginta en su libro. Pero, ¿por qué entonces los judíos del siglo II después de Cristo no mostraron sus copias más antiguas de la Septuaginta y probaron que los cristianos habían corrompido el texto de la Septuaginta para que dijera lo que a ellos les convenía? Era tan fácil como, mira, vamos a tal ciudad donde todavía se conservan las copias
o más cercanas a las originales de la Septuaginta y ver que ahí no decía Pártenos o Pársenos, sino Betulá, como ellos estaban promoviendo. ¿Por qué ir al extremo de producir la versión de Aquila para poder contradecir la Septuaginta y destruir todas las copias de la Septuaginta que pudieran conseguir si la traducción de Isaías 7:14 no era tan generalmente conocida durante tantas décadas y siglos? Entonces ellos podían disputar con toda razón que el original era otro término y no Parsenos. Dado que el doctor Orlinsky debe enfrentarse a pasajes como Isaías 9:6, que ya lo leímos, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, donde el profeta revela que ese niño que nacerá de una virgen es también el Dios eterno y el Dios fuerte, perdón, y el Padre eterno. Entonces es inútil para él decir que los cristianos han falsificado el texto de la Septuaginta. Los judíos incrédulos y los modernistas deben encontrar alguna otra manera de deshacerse de estas afirmaciones de la deidad del Mesías en el Antiguo Testamento, así como de las verificaciones en la traducción griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. Usan en ambos el tipo de bisección, que es su práctica universal al manejar las escrituras. Dividen a Isaías en 2, o en 12, o en 50 autores imaginarios diferentes, y luego colocan todos los que escribieron elementos cristológicos. A ver, capítulo 7, capítulo 9, elimina eso. Eso no era el verdadero Isaías, ese era algún otro tipo de autor. Manejan cualquier otra parte del Antiguo Testamento de esta misma forma, quitando todo lo que no vaya de acuerdo con sus teorías para luego decir que lograron sacar, como les explicaba al principio, el texto puro, el verdadero texto que habían escrito estos autores. En cuanto a la Septuaginta, niegan que alguna vez se haya hecho incluso esa traducción durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo. Sostienen que fue traducida por partes en diferentes momentos de la historia. Esto les da la oportunidad deseada de decir que hay ediciones tardías, que hay adiciones, y esto pues obviamente cuando se encuentran algo que ellos quieren negar. Pero para su desgracia existe algo conocido como la Carta de Aristeas. Aristeas, mis amados, era un miembro de la corte de Ptolomeo Filadelfo, ¿sí? Un personaje importante dentro de todas las personas con las que trataba y que trabajaban para Ptolomeo Filadelfo. Recuerde, el gobernante de Egipto, mientras que, siendo griego, mientras que estaban sometidos todos los egipcios gracias al imperio griego. Bueno, nuestro conocimiento de la traducción de la versión Septuaginta depende en gran medida de lo que escribió este hombre, de lo que reportó él sobre lo que estaba haciendo Ptolomeo Filadelfo con la biblioteca, ¿no? Como les contaba. Entonces, de allí viene este documento llamado la Carta de Aristeas, que pretende haber sido escrito en el mismo periodo en el que se hizo la traducción de la Septuaginta. Ahora, la furia radical contra la versión Septuaginta se ha multiplicado para atacar a la Carta de Aristeas. Un gran número de errores históricos le han encontrado estos individuos para desacreditar y decir que simplemente es un relato sin ningún valor. Incluso un conservador tan prominente, tan reconocido como William Henry Green de Princeton se dio a esta ráfaga de evidencias y rechazó de manera contundente la Carta de Aristeas como una falsificación. Esto lo puso en su libro Introducción General al Antiguo Testamento, página 85. Ha tenido lugar un gran cambio en la actitud hacia este documento en este siglo. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos señores mencionados, pues se ha desenterrado una vasta cantidad de papiros en Egipto, cartas, escrituras y todo tipo de documentos de la misma época en que se tradujo la Septuaginta y se escribió también la Carta de Aristeas. El erudito italiano y profesor de nombre Lumbroso, incluso con los pocos manuscritos o papiros disponibles para él, después de una investigación detallada, muy minuciosa, declaró que los papiros prueban la autenticidad o la precisión histórica de la Carta de Aristeas.
en cuanto a todos sus detalles, como títulos de cortes, instituciones, leyes, magistrados, términos técnicos y otros datos. Incluso declara que no hay una sola pieza de historia civil registrada por Aristeas que no esté ahora confirmada por los papiros. Así que esta carta de Aristeas no es para nada algo inventado para querer todavía darle más razón a los cristianos cuando defendemos que la Septuaginta es una maravillosa versión. De hecho, Jesús citó de allí, los apóstoles citaron de allí, la consideraron una excelente traducción. También otra evidencia corroborativa son los rollos del Mar Muerto y comparándolos con el tema de la Septuaginta. Porque los críticos radicales aún intentan escapar de la fuerza del libro de Isaías, traducido al griego en el año 285 a.C., al presentar ellos la teoría de que no todo el Antiguo Testamento se tradujo en ese momento, sino solo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. La evidencia es tan abrumadora de que tenían la Septuaginta en su totalidad en el año 130 a.C., que incluso los eruditos radicales se ven obligados a admitir esa fecha. Ahora viene la evidencia explosiva de los rollos del Mar Muerto para derribar sus teorías veteranas sobre la fecha tardía de libros como Daniel, que decían que esas profecías de Daniel no podía ser, eso tuvo que haberlo escrito alguien cerca de los eventos, no, para nada. También como secciones del libro de Isaías que ellos negaban. Grande fue la emoción por saber si los dos rollos de Isaías, extraño que hayan encontrado 2 copias del mismo libro, pero eso nos dice que Dios en su providencia quería que se conservara muy bien un libro que hace hay riquezas de predicciones mesiánicas en su contenido. Estos rollos, obviamente, contenían el texto de Isaías 7:14, de Isaías 9:6-7, tal como está en nuestro texto hoy. Si los rollos del Mar Muerto hubieran contenido el término Betulá, mujer casada, en lugar de Alma, qué grito de triunfo hubiera llegado de parte de los radicales. Pero para su desgracia y para nuestra gracia y nuestra felicidad, pues el texto es idéntico en lo que respecta a asuntos doctrinales, con solo ciertas leves variaciones gramaticales. Ahora, observa el dilema de los radicales a medida que se despliega ese embotellamiento del tráfico del siglo segundo antes de Cristo, de acuerdo con sus teorías radicales. Se ven obligados a admitir que ahora sí tenemos manuscritos de Isaías más antiguos de la fecha que ellos admiten para la Septuaginta. Sus teorías sobre las escrituras tardías de secciones de libros del Antiguo Testamento y de partes de la Septuaginta, pues chocan en el aire con el estrecho contexto del tiempo que ahora vemos que fue utilizado para desarrollar estas 2 obras. Como señaló el doctor Albright, la razón por la que tantos estudiosos han estado tan entusiasmados con los rollos del Mar Muerto y lucharon tan ferozmente para negar su antigüedad y mérito es porque se dieron cuenta de que la vida de tantas de sus teorías sagradas estaban en peligro. Él declara que el impacto de este hallazgo arqueológico suena al toque de queda para teorías veneradas desde hace mucho tiempo sobre la composición muy tardía de varios libros de la Biblia. Él predijo con osadía que estas teorías tendrían que ser abandonadas. Y bueno, como sabemos, no se ha dado, pero debieron. Y como último punto de nuestra lección esta noche, esta lección continúa, pero para ir cerrando nuestra sesión de esta noche, hablemos brevemente de la traducción de Aquila. Que la Septuaginta traduce alma como parsenos es una pieza de evidencia confirmatoria que se fortalece aún más con estos descubrimientos recientes que establecieron la fecha temprana de la Septuaginta como el año 285 a.C., la fecha que los primeros eruditos cristianos sostenían y que el mundo cristiano ha mantenido y defendido a lo largo de los siglos. Los primeros eruditos cristianos denunciaron la traducción de Aquila como un intento a propósito de atacar el evangelio cristiano al negar la validez de la traducción de la Septuaginta. Ireneo denuncia a Aquila como uno de los amargos enemigos de la religión cristiana
cuyo falso mensaje destruiría la verdad de Dios. Y dijo, voy a ver si tomé no, lamentablemente no tomé aquí la declaración, pero dice Ireneo, Dios entonces se hizo hombre y el Señor se salvó a sí mismo dándonos la señal de la Virgen, pero no como algunos alegan, entre aquellos que ahora presumiblemente intentan interpretar las Escrituras. Así, he aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo, como ha interpretado Teodosión, el Efesio, y Aquila de Ponto, ambos prosélitos judíos. Los ebionitas, siguiendo a estos, afirman que Jesús fue engendrado por José, destruyendo así en la medida de lo posible esa maravillosa dispensación de Dios y desechando el testimonio de los profetas que él procedió de Dios. Esto lo dice Ireneo en Contra los herejes, capítulo 21. Así que en realidad ahí está la hoja de vida, el currículum de Aquila, pues simplemente un prosélito judío que odiaba sus raíces, odiaba a los gentiles, odiaba a los cristianos y que, bueno, para ganar gracia con estos judíos que le habían recibido como uno más, pues se puso a hacer esta traducción, pero metiendo en esa traducción allí sí toda la manipulación que pudo para tratar de quitar cualquier cosa del Antiguo Testamento que hiciera referencia al Mesías relacionado con Cristo. Y una de las cosas que más se interesó en tratar de alterar fue precisamente la profecía y realidad de su nacimiento virginal. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, la evidencia los va a aplastar. Bien, amados hermanos, hasta aquí, con todo y vicisitudes y contratiempos, perdón, logramos terminar nuestra lección número 19, el nacimiento virginal, en nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir juntos la escritura y que esto, que todavía falta una sesión más por lo menos, pues nos edifique y nos ayude tanto en nuestro entendimiento de la escritura como en la explicación que damos de ella también a nuestros hermanos en nuestra congregación. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.